¿Cómo están todos esta noche? Amén, gracias a Dios, en victoria y con frío también, ¿no es cierto? Como que nos soltaron de momento el frío y ahora lo sentimos ya. Pero realmente todo es necesario, todo tiene su tiempo y necesitamos también acomodarnos, ¿verdad? Así que buenas noches a cada uno y bienvenido el frío también. Muy bien, durante estas noches hemos estado aprendiendo algunas cosas fundamentales, gracias, sobre la verdad de Dios. La verdad que es Dios, ¿cierto? Porque hemos visto pues que la verdad absoluta, la verdad última, la verdad completa es una persona. Y esa persona es Dios. Por lo tanto, podemos estar seguros que cuanto viene de Él es verdad. Así que repasemos nuestros textos que dijimos íbamos a leer cada noche. Y quisiera San Juan 8:32 y San Juan 17:3. Primero San Juan 8, capítulo 8, verso 32. Donde Dios nos dice lo siguiente, San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en San Juan 17:3, el Señor nos dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que conocer a Dios es ser libres. Y conocer a Jesucristo nos lleva a la vida eterna. Por esa razón, no es nada en este mundo tan importante, ningún conocimiento, por maravilloso o científico que sea, por adelantado o especial que parezca, que se compare con el conocimiento de aquel que es el Creador, que es la vida y que es el único que nos puede brindar eternidad. Ahora, anoche leímos que algunas cositas nos resultan un poco difíciles de entender, como el texto que leímos recuerdan de que Dios es uno. Pero también dijimos que Dios se manifiesta en tres personas. Y algunos sienten que es difícil captar esto porque dicen, tenemos entonces un Dios de tres cabezas o tres dioses, o ¿cómo es esto? Cuando la Biblia dice que Dios es uno. Pero esto es sencillo de entender y Dios nos lo ha revelado. Nos ha dejado algunos indicios de la triunidad de Dios o de la deidad. Nos ha indicado que hay más de una persona a la cual llamamos Dios. Primero, un ejemplo en Génesis 11, del 1 al 7. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel es el ejemplo de cómo Dios interviene cuando los planes de la humanidad van en contra de sus propósitos eternos y buenos para el mundo. Pero dice allí el capítulo 11 y el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Detengámonos un momentito ahí. Tenía entonces toda la tierra una misma lengua. ¿Qué significa eso? ¿Que estaban todos pegados a la misma lengua? No. Había un solo idioma. Todos hablaban el mismo idioma. Y dice, y las mismas palabras.
Ahora noten lo que sigue diciendo los textos, especialmente no vamos a leerlos todos pero el versículo 7 nos dice, o debo leer el 6, dijo Jehová, como si fuera uno que está hablando, ¿verdad? Dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? He aquí el pueblo es uno, pero aunque eran uno, ¿cuántas personas había? Entonces, ¿cómo es que eran uno si eran tantas personas? Porque estaban todos unidos en propósito, unidos en un idioma que les facilitaba el llevar a cabo su deseo, ¿cierto? Así que en ese sentido eran uno, pero habían muchas personas. Esto nos ayuda a entender un poco más el término aplicado a Dios cuando dice que Dios es uno. Dice Dios entonces, y han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora, el versículo 7, ahora pues, dijo Jehová, como si fuera uno que está hablando. ¿Qué dice después? Descendamos y confundamos. Así que ahí está hablando, dando un indicio de que Dios es una unidad, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en un propósito, un pacto que no puede ser roto por nada ni por nadie, una unidad indivisible en su anhelo de sostener el universo y de salvar al hombre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no cambian, mantienen su deseo. Yendo incluso un poquito más adelante, un texto como Isaías 9:6 es muy revelador, porque ese texto está hablando, prediciendo el nacimiento del Mesías que habría de venir. Y está prediciendo, diciendo de antemano, unos 600 años de que Jesús naciera, dijo lo siguiente, Isaías capítulo 9 versículo 6, ustedes lo tienen ahí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Noten ustedes, por favor, a Jesús se le puede llamar Dios, porque es Dios. Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Dios. Se le puede llamar también Padre eterno. ¿A Jesús se le puede llamar Padre eterno? Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Porque son uno, son iguales en su naturaleza, en su esencia. Y explicamos anoche, ahora Jesús se le llama Hijo, ¿por qué razón? No porque es menor que el Padre, o fue un Dios creado y primero el Padre lo creó, sino porque tomó la naturaleza humana. Y como un ser humano, al venir a ser un humano, fue llamado, como nosotros somos llamados, hijos de Dios. ¿Está bien? Así que 3 en 1. ¿Han oído de ese aceite? Muy bueno, ¿no es cierto? 3 en 1. Por lo tanto, no hay problema en entender que el término uno no solamente habla de un número individual, único, singular, sino que también habla de unidad, unión, algo que no puede ser dividido. Y eso es nuestro Dios.
Por lo tanto, dijimos, Dios es la verdad. Y si Cristo vino de Dios, es Dios, también Él es la verdad. Y ahora otro método, otro medio por el cual Dios se nos revela a nosotros, por medio de Jesucristo, porque no podíamos ver a Dios directamente, dijimos anoche, y por lo tanto Dios el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el plan para que uno de ellos viniera, tomara la naturaleza humana y nos mostrara el carácter de Dios, el amor de Dios. Y por eso vimos en Cristo a Dios. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Precioso concepto el de la Biblia. No hay contradicción alguna. Ahora bien, Dios también se revela por otro medio que es importante para nosotros. Y ese medio es lo que llamamos las Sagradas Escrituras. La Biblia, la Santa Biblia o la Palabra de Dios. Este sagrado libro no es simplemente un libro. Es en realidad una colección de libros por autores diversos que en un periodo de 1500 años escribieron, algunas veces sin conocerse uno a otro, pero concordaron en sus declaraciones acerca de Jesús, de la creación, de Dios, de la vida eterna. ¿Por qué? Por una simple razón. Por una simple razón. Segunda de Timoteo 3:16 lo explica. Lo dice con claridad. Permítanme leerlo. Si lo podemos poner ahí, mucho mejor. Segunda de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Escuchen cómo Dios nos aclara esta importante verdad con relación a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón la Biblia llega a ser más que un simple libro escrito por el hombre? Aquí nos dice, toda escritura es dada por inspiración ¿de quién? De Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Escucharon eso? ¿Por qué la Biblia es llamada la verdad de Dios, la palabra de Dios? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo y ya vimos que el Espíritu Santo es Dios, igual que Jesús, igual que el Padre. Por lo tanto, lo que viene de Dios, que es verdad, las palabras que salen de Dios, que son verdad, son, sin duda alguna, la guía para nuestra vida. Podríamos entonces decir que la Biblia es el libro de instrucciones que Dios nos da para que podamos caminar por las sendas de verdad hasta el día que lleguemos a la eternidad. Cuando nos encontremos cara a cara con Jesús, nuestro bendito Redentor, quien prometió volver para buscar a los que le aman, a los que le sirven, a los que le creen. Así que entonces la Biblia es la verdad. Y noten ustedes, algunos piensan que la Biblia, es bonita, la Biblia es una colección de historietas y de cuentos para niños, así que está bonito para leérsela a los niños y para que los niños pues se porten bien y aquí y allá. Pero ya los que hemos estudiado, ya esas cosas están... ¿Será? ¿Está pasada de moda la Biblia? ¿O es que la Biblia solamente es para cosas religiosas y no tiene ningún beneficio para otra cosa? Aquí estamos leyendo que siendo inspirada por Dios, es útil ¿para qué?
para enseñar. ¿Qué nos puede enseñar la Biblia? Como padres nos enseña cómo educar a nuestros hijos. Como hijos nos enseña a cómo honrar a nuestros padres. Como vecinos nos dice cómo llevarnos bien con nuestro vecino. Nos enseña a ser buenos ciudadanos. La Biblia tiene consejos para eso. Por lo tanto, la Biblia no solamente para las cosas de arriba espirituales, las que no se ven. La Biblia es dada por Dios como un manual para conducirnos correctamente en la vida, en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes. Por eso, la Biblia de Dios, la palabra de Dios es la verdad, porque viene de Dios y es dada para instruirnos, para enseñarnos. Noten ustedes, dice que nos enseña, y podíamos hablar mucho, pero el tiempo no nos da y no quiero sacarlo como anoche tan tarde. Así que también es buena, dice, ¿para qué más? Para redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? Convencer. La palabra de Dios nos ayuda a entender algunas cosas que nosotros a veces somos cerrados y decimos, no, es así. Y aunque algunos nos lo explique, decimos, no, yo no lo entiendo, así es. Pero la Biblia nos convence de que algunas veces nuestro creer está equivocado y nos ayuda a conducirnos en el camino correcto. Así que, mis caros amigos, es probable que al conocer la verdad de la palabra de Dios, nos choquemos con algunas cosas, algunas doctrinas o algunos dichos que se nos han enseñado como si fueran la realidad, y ahora descubramos que no lo son. No te asustes por ello. Al contrario, agradece a Dios porque Él te está guiando, porque la Biblia dice en Salmos 119, 105, es lámpara, como una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrar la oscuridad. Y cuando nosotros desconocemos la verdad de Dios o desconocemos a Dios, estamos en oscuridad espiritual y muchas veces en oscuridad física también, en oscuridad moral también. Pero la palabra de Dios es como esa luz que poco a poco va quitando las tinieblas de nuestras falsas creencias o falsos conceptos con relación a la vida, la muerte, la existencia, el mundo, todo lo que ha sido creado y la eternidad. Aún sobre el infierno la Biblia nos quita muchos de nuestras creencias que son completamente contrarias a la palabra de Dios. Si pudiéramos tener tiempo, cómo nos deleitaríamos y nos daríamos cuenta que el tiempo se nos hace nada y pasa sin sentirlo cuando nos deleitamos en saborear las palabras de Dios. Porque así dijo Jeremías, yo leí tus palabras y tus palabras me fueron por gozo y alegría en mi corazón, porque las comí. Por eso Jesús dijo que el pan de vida verdadero no fue Moisés el que lo dio en el desierto, sino que Él nos da el pan verdadero por cuanto sus palabras son el pan que nos sustenta cada día. No solo en nuestra vida espiritual, sino en cada aspecto de nuestro caminar. Saben, a algunos tal vez no les guste esto, pero la Biblia nos instruye que como ciudadanos debemos pagar nuestros impuestos. Perdonen, pero así dice la Biblia. No soy yo el que los estoy diciendo. La Biblia dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aún Cristo pagó los impuestos. Ahí está en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, aunque algunas cosas nos duelan cuando las encontramos en la Biblia, sabemos que vienen de Dios y son verdades que nos ayudan a vivir en paz con Dios y en paz con el IRS también. ¿No es cierto? En paz con todos.
Porque ese es el propósito de las Sagradas Escrituras: guiarnos, conducirnos, instruirnos en la verdad, corregirnos. Vean ustedes, la Biblia es útil para corregirnos. Oh, sí, la Biblia, saben ustedes, nos ayuda a veces a cambiar nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar. ¿No han oído ustedes algunas personas que hablan y le dicen 35 malas palabras para decirle una sola cosa? ¿Lo escuchan a veces? No, que ese tal por cual que me... Y empieza a salir sapos y culebras por esa boca y una sola palabrita buena tal vez. Pero cuando aprendemos a leer la Biblia y estudiamos sus páginas, se va transformando de alguna manera que no podemos explicar esa algo dentro de nuestra mente, y nos damos cuenta que debemos aprender a hablar, debemos corregir nuestra manera de hablar. Fíjense, la Biblia tiene tanto interés en nosotros para esta vida, no solo para la eternidad, aunque tiene para la eternidad muchísimo, pero es para esta vida que la Biblia incluso nos corrige, nos enseña nuestra manera de comer, la mejor manera de comer, la mejor manera de vestirnos. Oh, sí, a muchos tampoco les gusta este asunto, ¿verdad? Porque como decimos, este es mi cuerpo y esta es mi vida, y yo hago con mi vida lo que a mí se me antoje. Sí, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero por favor después no le eches la culpa a Dios. ¿No es cierto? No le eches la culpa a Dios. Acepta tus propias decisiones, los resultados de tus decisiones. La Biblia nos corrige, la Biblia también nos instruye en la justicia, lo que es correcto, lo que debemos hacer para vivir en armonía y en paz con cada uno de nuestros semejantes. Oh, la Biblia es el libro de los libros. Es el manual por excelencia para encaminarnos por la senda del bien. Oh, sin la Biblia la moralidad se viene abajo y ustedes ven cómo está nuestro mundo, ¿no es cierto? Ahora ya no se sabe ni se entiende. A los niños en las escuelas incluso se les está indicando: ¿cómo te sientes hoy? ¿Mujer u hombre? ¿Niña o niño? Ay, me siento niña, pues entonces vamos a hablar como una niña. Por favor, la Biblia nos ayuda a instruirnos en la correcta relación de aquello que llamamos sexo. Hermanos, si pudiéramos leer cada detalle de Dios en su amor, dirigiéndonos a nosotros para que vivamos con pureza, con propósito, con alegría, con plenitud. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia, no solo para la eternidad, es ahora. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Pero entonces, lamentablemente, muchas personas como dicen: es que la Biblia no ha hecho nada por la humanidad, nada más que meterle mitos y cuentos y miedos y cosas que no son reales. Una vez un ateo que era dueño de una fábrica de jabón, iba caminando con un cristiano, eran amigos, conversaban, salían a pasear de vez en cuando, y una vez iban caminando y conversando, cuando el ateo, que le gustaba molestar al cristiano, porque decía: ay, tú crees en cosas pasadas, cosas que son fábulas. Entonces se encontraron con un borracho en la carretera, en la calle, y le dice enseguida el ateo al cristiano: mira, la Biblia y el cristianismo no ha hecho mucho por la humanidad, ¿no es cierto? Oh, ¿cómo no? Dice el cristiano, ha hecho mucho, claro que sí. No, le dice: mira, ese borracho ahí tirado en la carretera, ahí en sus heces,
hediondo y de todo. La Biblia realmente, ¿qué ha hecho por ese hombre? De momento el cristiano no supo qué contestarle. Pero como siguieron caminando, entraron por un lugar un tanto pobre, barrio pobre, y encontraron por allí a unos niños jugando en el lodo y sucios y mocosos y caretos y de todo. Y entonces le dice el cristiano: oye, pero el jabón no ha hecho mucho por la humanidad. No, le dice el ateo. No, ay, claro que el jabón hace mucho por la humanidad, pero mira, le dice aquí esos niños, todos sucios, todos chorreados, todos. No, dice, pero es que para que el jabón funcione, tú tienes que utilizarlo y agarrarlo y ponerlo dentro de ti. Oh, le dice el cristiano, es exactamente lo mismo con los principios de la Biblia. Para que funcionen, no basta con ponerla y usarla como una patita de conejo. Porque algunos usan la Biblia como una patita de conejo, ¿no es cierto? La abren en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la ponen en un lugar visible de la casa. Pero jamás la leen, jamás oran, jamás miran lo que dice ahí Dios. Así que la tiene como una patita de conejo para que me dé buena suerte, ¿no es cierto? O para que aleje los malos espíritus de aquí, de la casa. Ese no es el uso de la Biblia. El propósito de la Biblia, la carta de amor de Dios, es para que aprendamos a encontrar en ella el camino, la verdad y la vida, para vivir bien aquí, en paz, y para vivir mejor en la eternidad que Dios nos ofrece. Otras personas usan muy mal la Biblia y lo que hacen simplemente es citar algunas de sus declaraciones sin saber si realmente se encuentran en la Biblia. Algunos dicen, como la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde dirá eso? Ayúdate que te ayudaré. La Biblia dice así. No. Está el concepto posiblemente, pero no lo dice así. Así que tenemos que ser cuidadosos al leer la Biblia. Otros no la entienden y la leen y la interpretan a su manera. Como el Señor que iba una vez, dijo, él no creía en Dios y dijo, bueno, tanto me han hablado de la Biblia que está bien, voy a leerlo un poquito. Voy a ver qué dice la Biblia. Y voy a hacer pues lo que la Biblia me diga, a ver si es verdad que me ayuda en esto. Y así al azar abrió la Biblia. Y encontró un texto que dice, entre otras cosas, y Judas fue y se ahorcó. Uy, dijo él, qué feo lo que la Biblia me está diciendo. Judas fue y se ahorcó. Así que eso está en Mateo 27:5 de paso. Ahí lo dice, Judas fue y se ahorcó. No, yo no voy a leer más la Biblia. Dijo, esto me está hablando de cosas feas. Pero la curiosidad, a los días volvió a agarrar la Biblia. Voy a ver qué dice. Y la buscó, la abrió al azar, puso la mano por ahí donde la abrió y leyó en Lucas 10:37 que decía, ve tú y haz lo mismo. Ay, dijo él, la Biblia me está mandando a ahorcarme. Ese libro es malo, no puede ser. Es misterioso ese libro. Cerró la Biblia y después de un tiempo volvió a abrirla con la curiosidad de ver qué más le decía y encontró San Juan 13:27 que le dice, y lo que has de hacer, hazlo presto. No vuelvo a leer la Biblia. No, así no puedes leer la Biblia, ¿no es cierto? Porque vas a llegar a conclusiones equivocadas. Tú tienes que aprender a leer las Sagradas Escrituras primero pidiéndole a Dios, que fue el que la inspiró, al Espíritu Santo, que venga en tu ayuda para entender, para captar su significado. Dios desea darte una lección preciosa a través de las palabras, pero a veces tú tienes que comparar cuando no entiendes una palabra. Tienes que ver qué dice antes, qué dice después.
¿Qué dicen otros libros de la Biblia acerca de este tema para poder sacar una conclusión equivocada? Porque si no nos va a pasar de los muchachitos o los ciegos que vieron el elefante, ¿no es cierto? Los mandaron a tocar un elefante y cada uno tenía que describir lo que era el elefante. Así que uno vino y se fue por detrás del elefante y lo que le agarró fue la cola. Y tocó la cola. Oh, qué raro el elefante. Así que cuando le preguntaron, ¿cómo es el elefante para usted? No, pues es flaquito, dice flaquito. Y tiene como unos pelitos después al final ahí, que bien raro, pero flaquito y duro, un poco duro. Ok. Otro de los ciegos se fue y agarró una de las patas del elefante. Y él se acercó al elefante y tocó y ni abarcar muy bien la pata. Cuando le preguntaron cómo era el elefante, parecía un tronco, dice, un tronco de árbol, duro, bien, se siente fuerte. Ok. Y así cada uno fue describiendo una parte de lo que le parecía del elefante, porque solamente había visto o había tocado, porque eran ciegos, solamente habían tocado, ¿qué cosa? Una parte del elefante. Así pasa algunas veces. Alguna gente sacan conclusiones equivocadas porque la misma palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3, 16, 15, 16, que hay en la Biblia algunas cosas difíciles de entender. Así lo dice la palabra. Y los indoctos y los inconstantes, dice, tuercen para su propia perdición. ¿Escucharon eso? Hay algunas cosas difíciles de entender en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, dice Dios mismo, es como un tesoro, como una mina. Ahora, ¿dónde encontramos el tesoro? Salimos a la calle y, aquí está, mira los diamantes, aquí están tirados. Y que bueno, así como algunos creen que venirse a Estados Unidos es venir a recoger los dólares, ¿verdad? Así piensan, así no son las minas. ¿Dónde se encuentran las minas? Hay que trabajar duro y escarbar y sudar y dedicar horas de arduo trabajo para encontrar la verdad. La verdad, la palabra de Dios es una mina. Por lo tanto, no puedes verlo por encima, tienes que profundizar un poquito más para captar su belleza y entender su enseñanza y su dirección. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios a leer e interpretar la Biblia. Y quiero decirles algo más. En realidad, no tenemos nosotros que decir, ¿qué será lo que la Biblia quiere decir aquí? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Ella misma se explica. Voy a darles un par de ejemplos aquí para que ustedes vean. Vayan conmigo, por favor, a leer algunos textos que creo yo que son bastante interesantes y muy importantes para nosotros. Por ejemplo, Daniel capítulo 7, versos 1 al 8. Daniel. Si nos ayudas a poner algunos de esos textos sería fabuloso. Daniel capítulo 7 versos 1 al 8 dice: en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y empieza a decir, como no estamos estudiando esos detalles ahorita, él vio esos 4 animales que salían del mar y a él le pareció algo extraño. Y salieron esos animales y de pronto la 4ª bestia la vio como algo que no sabía cómo describir. Le dijo: una bestia espantosa, terrible, con cuernos y dientes y uñas de hierro, y todo lo trituraba. ¿Y qué era aquel sueño? Muchos se asustan cuando leen esto. Bestias, cosas terribles, horribles, dragones, ¿qué es eso? Bueno,
se explica ella misma en el versículo 8. A ver. Y dice, mientras yo contemplaba está hablando todavía de los cuernos. En el versículo 17 dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 reyes o reinos. Así que en la Biblia, cuando en la profecía se está hablando de bestias, no se está hablando de bestias, sino de reinos, poderes seculares, poderes terrenales que intentan imponer su propio estilo de vida, sus propias creencias. ¿Ok? Y podríamos hablar unas cosas más, pero valga un ejemplo solamente para poder captar estas cosas. Más adelante podríamos ver que el mar en la Biblia, cuando se habla en profecía del mar, no representa el mar, las aguas, las muchas aguas. Lo que representan son multitudes de gente, lugares muy poblados. Eso está en San Juan, en Apocalipsis 17, 1 y 9, 8 por ahí. Así que debemos entender la Biblia para no sacar conclusiones equivocadas. Por lo tanto, la Biblia, como la palabra de Dios, es nuestra guía para una vida de bien en esta tierra y para encontrar finalmente una gran verdad. Lean conmigo en San Juan, capítulo 5 y el versículo 39. El gran propósito de leer las Sagradas Escrituras, de estudiar la palabra de Dios, de aprender a atesorar sus joyas y aprender a seguir sus principios. ¿Qué dice San Juan 5:39? Escudriñad. No dice lean, sino escudriñen. Escudriñen es buscar aquí. Busqué acá, pero no está acá. Déjame ver aquí y déjame ver aquí y déjame ver acá, a ver si está ahí. Eso es escudriñar, buscar, profundizar. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? ¿De quién es ese mí? De Dios, de Jesucristo. El Jesús que vino a morir y a vivir para que nosotros, condenados a muerte, tengamos la vida que Él quiso que tuviéramos. Ese es el propósito de las Sagradas Escrituras. Por tanto, mis caros amigos, no menospreciemos sus principios. Siguen siendo importantes porque la naturaleza humana no cambia. El hombre, aunque vive en la China en el año de 1500 o en el año de 400 años antes de Cristo, tiene los mismos problemas, tiene las mismas necesidades, carece de la misma orientación que necesita para vivir con bien. Oh, la palabra de Dios, mis caros amigos, es ciertamente luz en nuestro camino. Por tanto, no la menospreciemos. Algunos ahora están diciendo ya es obsoleta, hay que reescribir la Biblia. Un momento. ¿No dice la Biblia que es inspirada divinamente? 2 Timoteo 3, 15 y 16. Toda escritura es inspirada divinamente, inspirada por Dios y es útil. Leímos el texto, ¿recuerdan? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, mis queridos amigos y hermanos, la Biblia tiene el propósito de ennoblecer al hombre. Y como alguien dijo, la palabra de Dios hace de todo hombre un caballero y de toda mujer una dama.
si seguimos sus principios, si los aplicamos en nuestra vida, sin duda alguna, no solamente aprenderemos a vivir en paz con el esposo, la esposa, en armonía con los hijos, con los vecinos, con nuestros demás amigos, sino que aprenderemos a vivir en armonía con nuestro Dios, el camino, la verdad y la vida. Por eso, yo te invito esta noche a que puedas hacer de la Biblia el libro guía de tu vida, lo más importante de tu existencia, pero escudriñala detalladamente, despacio, saboréala como quien saborea un pedazo de pan o un pastel agradable, porque es el pan de Dios para darnos fuerza espiritual y física y para darnos esperanza para la vida eterna. Sin duda alguna, si tú permites que sus doctrinas y enseñanzas guíen tu vida, no solamente llegarás a ser un hombre o una mujer de bien, sino que estarás perfectamente preparado para el encuentro con tu Dios. Porque Él nos eleva a través de la palabra a fin de que lleguemos a ser semejantes a Él. Dios nos bendiga esta noche y ojalá podamos entender que la verdad es única, invariable y universal. Y porque la Biblia es la palabra de Dios, no cambia. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si tú quieres permanecer para siempre, lee la palabra de Dios, el pan de vida. Bendiciones para todos.